Queremos integrar usando la integración por partes. Pero antes de hacer esto, quiero hablar sobre por qué usaríamos la integración por partes. Primero, la integral dada no se ajusta a ninguna de las fórmulas básicas de integración. Entonces el siguiente paso sería intentar la integración por sustitución. Pero fíjate, si dejamos que x sea igual a du y du sería igual a dx, y tenemos este factor extra de x al cuadrado, entonces eso no funcionará. Y si intentamos dejar que u sea igual a x al cuadrado, eso puede ser tentador, pero du sería igual a 2x de x. Y no tenemos un factor extra de 2x aunque tengamos una x en el exponente. Entonces, la sustitución falla y, por lo tanto, queremos intentar la integración por partes. Aquí está la fórmula para la integración por partes. Y las pautas son que queremos seleccionar u para que el diferencial u sea más simple que u, y queremos seleccionar dv para que sea bastante fácil de integrar para determinar v. Entonces, la directriz de elegir u, por lo que el diferencial u es más simple que u es probablemente el más significativo. Si te dejamos igual a x al cuadrado, entonces diferencial u sería 2x de x. Y 2x se considera más simple que x al cuadrado. Tenga en cuenta que si seleccionamos u es igual a e para x, du sería e para x de x, por lo que sería exactamente la misma función, no solo más simple. Entonces esto deja e para x de x para dv. Y ahora nos integraremos para determinar v. Bueno, la integral de a la x con respecto a x es simplemente a la x. Ahora aplicaremos la fórmula de integración por partes. La integral original es igual a u veces v, que sería x al cuadrado e a la x, menos la integral de du menos la integral de du. Bueno, aquí está v y aquí está du, así que tendremos dos veces la integral de c a x de x. Entonces, mirando la integral que formamos, la integral de c a la x de x es más simple que la integral de x al cuadrado e a la x de x porque, observe como aquí teníamos x al cuadrado, y ahora tenemos x. Pero desafortunadamente, para evaluar esta integral, tenemos que aplicar la integración por partes nuevamente. Pero ahora vas a ser igual a x. Entonces el diferencial u será igual a 1 de x o simplemente de x, entonces esto deja dv igual a e para x de x nuevamente. Lo que significa que v va a ser e para la x. Cuando aplicamos la fórmula de integración por partes a esta integral aquí, debemos ser extremadamente cuidadosos. Vamos a tener x al cuadrado e a la x menos 2, y desde aquí aplicaremos la fórmula de integración por partes, así tendremos dos veces esta expansión completa. Entonces tendremos u veces v, que será c a la x. Menos la integral de du menos la integral de du. Bueno, aquí está v y aquí está du, así que solo tenemos la integral de para x de x. Entonces tenemos x al cuadrado e a la x. Aquí tendremos menos 2c a la x, luego tendremos más dos veces integral de e a la x de x. Entonces, finalmente tenemos x al cuadrado e a la x menos 2c a la x, y luego la antiderivada de e a la x es solo e a la x, así que tendremos más 2e a la x, y luego finalmente más c. Así que aquí tenemos nuestra antiderivada que requería la integración por partes dos veces. Y eso lo hará para este video. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.